las montañas, en los valles, en las calles llenas de gente o en el desierto vacío. Hay una esperanza, hay una promesa. Nunca estamos solos. Emmanuel, Dios con nosotros. Donde parece ser que todo va bien y de pronto hay momentos en la vida donde parece que todo va mal. Estamos en una serie que se llama Dios con nosotros, porque es la época, la temporada, y a veces nosotros nos preguntamos qué significará para esta temporada, ¿no? Estamos enfocando en algo que se llama la encarnación. En el latín viene de una palabra latín que es encaro, o sea, encarne. Dios encarnado. Dice Juan capítulo 1, dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y de pronto brincas al versículo 14 y te dice, y ese verbo se hizo carne, tomó condición de hombre. ¿Y cuál fue el objetivo de tomar condición? Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces te dice el objetivo que viene a ser. Y de hecho, cuando el ángel vio a María en Mateo capítulo 1, este va a ser el pasaje base de toda esta serie. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Encarnación. Dios con nosotros, ¿en qué momento? Y la semana pasada empezamos a hablar de los valles. El valle es un momento en la vida donde enfrentas tinieblas, donde enfrentas ataques. Los valles, a pesar de que uno habla también de las condiciones bonitas del valle, cuando llueve y el agua que desciende de las montañas o los cerros a los valles se ve bonito, pero los valles en la Biblia era el lugar donde se escondían los malos. Ahí es donde te podían asaltar. Ahí es donde se escondían los animales feroces que pudieran tomar tu vida. Los lobos, los leones. Y tú nunca sabías. Por eso cuando entraba uno al valle, uno entiende lo que el salmista empieza a decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hoy vamos a hablar de otro aspecto de Dios con nosotros. Y vamos a Primera de Reyes. Y si estás tomando nota, abre tu Biblia a Primera de Reyes y vamos al capítulo 19. Y vemos la vida de uno de los profetas más grandes que hubo en el Antiguo Testamento, Elías. Cosas impresionantes sucedieron con él. Pero hay un momento en su vida después de lo grandioso, y podemos ahorita vamos a ver un poquito de lo que le sucede, y algunos de ustedes han leído sobre eso. Pero anota en tus hojas, el desierto es un momento donde te sientes solo y como que nadie te entiende. No sé si has estado en esa posición, donde de pronto, por más que le tratas de explicar a alguien, como que no entienden la profundidad de tu dolor, de tu soledad. El desierto es un lugar seco, árido. Es un lugar donde en su imaginación pudieras entender la soledad. Es un lugar de temor.
Usualmente no piensas en los desiertos nevados, aunque existen, pero piensas en los desiertos calientes, donde después de un poco tiempo empieza a darte sed, empieza a darte desesperación, no sabes qué más hacer. Cuando nos imaginamos un desierto en la Biblia, imaginamos esto, y quiero que lo anotes, caminando, una imagen de caminar por el desierto errante, caminando errante. Vemos al pueblo de Israel que caminó por 40 años en el desierto. Y todo esto que estamos hablando, ellos lo enfrentaron, la sed, el hambre, la desesperación. Llegó el momento donde el pueblo de Israel le decía a Moisés: nos trajiste aquí, nos sacas de Egipto y nos traes aquí para morir. O sea, la realidad es, el desierto es ese momento donde no te te sientes solo, como que no hay nadie más, y llega el momento donde las ganas son de morir. O sea, cómo quisiera que esto se acabara. Yo quiero que empecemos a leer desde el versículo 1 en adelante. Síganme, Primera de Reyes 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú me los mataste a ellos. Elías tuvo miedo. ¿Elías qué? Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y llegó ahí su sirviente, y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fíjense, todo lo que había pasado en la vida de Elías. Él, de hecho, en los capítulos anteriores, no solo vemos que le dan de comer los cuervos, cuando él declara que no va a llover y de pronto se empieza a acabar todo, él en un lugar, Dios le manda alimento a través de los cuervos. Imagínate eso. Está en una montaña llamada Carmelo y empieza a enfrentar los falsos profetas de Baal. Y todavía les hace el reto a ver si su Dios es verdadero, sabiendo que no iban a responder, no responden los ídolos. Y de pronto dicen: a ver, hagan lo que puedan y oren a su Dios para que se lleve el holocausto que ustedes ponen. Entonces, y ellos lloraban y gritaban y clamaban y cantaban y brincaban. Y él sentado viéndolos, dice la Biblia, que burlándose de ellos. ¿Qué pasó? A lo mejor no oye el Dios de ustedes. Y se empieza a burlar de ellos. A lo mejor, dice, salió al baño el Dios y por eso no está respondiendo. Y empieza a burlarse de ellos. Y después le toca el momento a él donde llega y baña de agua aquel holocausto. Y pide fuego del cielo y desciende y consume el holocausto. Toma a los profetas de Baal y los mata y le dice a Acab: tu desorden que ha provocado esto. Y él estaba dispuesto a pararse ante los líderes a declarar el pecado de ellos. Y de pronto aparece una vieja loca, Jezabel, la esposa de Acab. Ahora imagínate, no sé cómo era la escena, pero el rey era el rey, la reina era nada más la que estaba casada con el rey. Pero me imagino que Jezabel se para y Acab bajó la cabeza y pues le hace así, ¿no? Como que pues no tengo nada que decir, ¿no? Y ella
lo reta y dice, así como tú mataste a los profetas, yo te voy a matar a ti. Es todo lo que tuvo que decir. Y él empieza a huir después de que Acab no pudo con él, ninguno pudo con él. Y de pronto dice aquí, que dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue a Beerseba. De donde él está hasta Beerseba caminó 160 kilómetros. Y lo único que gritaban es, run Forrest, run. Y de ahí, en ese momento, se acuesta y dice, y se durmió. Está dormido. Entonces entendemos que él está pasando por un momento de depresión. Aquellos que han pasado por un momento de tristeza y depresión saben que lo único que te da ganas es o de comer y después de comer dormir. O sea, quieres que todo desaparezca. Pero Dios lo empieza a preparar en ese momento para algo mucho más grande, mucho mayor. Porque en el desierto la tendencia tuya es empezar a ver todo de otra manera y a compararte con todo lo demás. Lo tuyo es lo más grave, lo tuyo es lo más difícil, lo tuyo, si la gente entendiera, porque el desierto es un lugar donde nadie te entiende. Por ejemplo, hay algunos de ustedes que a lo mejor están diciendo, el trabajo que tengo parece que no tiene futuro. Aquí estoy atorado. ¿Qué puedo hacer ahorita? A lo mejor es la carrera profesional que tienes y dice, oye, pues estudié esto y no sabía que iba a ser tan difícil. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo cambio? A lo mejor hay algunos que están diciendo, esta persona con que me quería casar, como que no. Como que cada vez me estoy dando cuenta lo mal que está esto. O a lo mejor es tu matrimonio o tus hijos. A lo mejor son tus finanzas, que dices, he hecho todos los cambios, los reajustes, y en vez de mejorar mis finanzas, sigue cayendo mis finanzas. ¿Qué es lo que está pasando? Te encuentras en un desierto de tu vida donde parece no haber esperanza. Algunos dicen, he tenido que vender mi casa y no se vende. Todo el vecino ya vendió su casa, el otro ya vendió su casa, aquel ya vendió, pero la mía no sale. ¿Qué está pasando? Y yo diezmando al Señor y yo dando al Señor y voy adoro al Señor, pero nada pasa porque de pronto te encuentras en un desierto como Elías. A lo mejor es una enfermedad y a lo mejor hasta el doctor te dijo, ni es tan grave esta enfermedad, no te preocupes, pero pasan los meses y los años y no hay solución. Y tú dices, ¿qué estará pasando? Fíjense, cuando él se va atemorizado por lo que esta señora le dijo, por no decirle vieja loca, cuando él se va, él había tenido lo que yo le llamo una experiencia Carmelo. No sé si tú has tenido una experiencia Carmelo. La montaña es decir, el momento donde estás mejor con el Señor, experimentando lo mejor del Señor, como que de pronto todo parece estar bien. Y de un día a otro te encuentras en un valle o en un desierto. Él había tenido una experiencia Carmelo. Él había experimentado un momento grandioso con el Señor. Y de pronto, con una pequeña amenaza. Yo no sé, yo estaba leyendo el pasaje y yo decía, ¿y por qué no se acordó cómo mató a 450 profetas falsos? ¿Por qué no se acordó cómo Dios mandó fuego del cielo? ¿Por qué no se acordó? Porque hay un momento donde llega un agotamiento. Vemos, noten el versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Noten, hay un momento de depresión, se acuesta a dormir.
Está siendo tentada su fe, está siendo tentado, porque después de un momento grandioso en tu vida, siempre va a venir una dificultad que va a probar la fe tuya. Cuando la fe sea probada, que sea hallada en alabanza, en gloria y honor. Sin embargo, la fe tuya va a ser probada. Hay muchos de ustedes que de pronto están bien con el Señor y cuando llega el momento de desierto o de valle, salen corriendo. Ya no quieren seguir. Ya los hermanos, no, es que todos son hipócritas y que no sé cuánto, y ya todo cambió, solo con una dificultad. Porque es ahí donde se prueba la verdadera fe. La fe no se prueba cuando todo está bien. La fe tuya, el amor por Dios tuyo se prueba cuando las cosas son difíciles. En todo. Tu compromiso siempre se va a probar, pero en la dificultad. Jesús llega y es bautizado, y Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas del momento, lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de pronto desciende al agua, lo bautiza y dice que los cielos se abrieron. Y una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. ¡Wow! ¡Qué confirmación! ¡Qué grandioso! A mí me encantaría que mi bautismo hubiera sido eso. Pero inmediatamente después, dice Mateo capítulo 4, fue llevado al desierto para ser probado. La voz de Dios lo confirmó, el Espíritu Santo también. Porque anótalo, después de una experiencia grandiosa viene un desierto. Y tu necesidad, esto es importante mantener firme en tu mente, tu necesidad se convierte en un regalo cuando te lleva a depender de Dios. Déjenme repetirlo. Tu necesidad, tu dificultad, se convierte en un regalo cuando te lleva a depender de Dios. Y noten el versículo 5, dice, se durmió, y noten lo que el ángel hace. Llega, le toca el hombro, dice: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Porque a mí lo que me encantó de estos pasajes es que el Señor no lo condena. Nosotros en las iglesias lo condenamos. ¿Qué onda contigo? ¿Qué no agarras? ¿Cuántos años tienes en el Señor? Y mira, todavía con estas cosas. O sea, pareces un niño que no sé cuánto. Y nosotros condenamos a la gente. Pero ¿qué hace el Señor? Llegó y con una ternura el ángel le toca el hombro y dice: oye, levántate, come. Porque en el desierto, donde todo está seco, donde estás desesperado, donde nadie te comprende, donde tú estás solo, a veces lo que más necesitas hacer, anótalo, es descansar. No sé si se han dado cuenta en la vida cuando estás más agotado emocionalmente, no estamos hablando de físicamente, pero lo emocional te lleva a un desgaste físico también. Cuando más estás desgastado, a veces lo que más necesitas es descanso. Y el ángel le dice: come, y vuelve a descansar. Lo hace 2 veces. Las necesidades físicas también son necesidades espirituales. Hay algo natural. Por eso la Biblia dice que Dios creó todo al 6 días y al 7º día descansó. Ahora,
nunca más vuelve a decir eso para Dios. Dios bendice ese día, lo santifica, nos recomienda, porque Él sabe que en nosotros hay una necesidad de sí trabajar, pero hay una necesidad del descanso. Y lo que había sucedido en la vida de Elías es que tanta grandeza, tanto poder, todo le estaba saliendo bien, y de pronto, con una frase pequeña de una mujer, lo pone a correr. Y se da cuenta que hay un desgaste emocional, físico. Pero en aquel lugar, lo más suave, noten el versículo 9, 8 y 9. Se levantó y comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo: ¿qué haces aquí? Noten, él sale corriendo, huyendo, 160 kilómetros corriendo, luego se acuesta a dormir y el Señor dice: vas a necesitar fuerzas para lo que sigue. Empieza a fortalecerte. Y 2 veces le pregunta, y ahora el Señor en 40 días y 40 noches lo lleva al monte Sinaí. Y tenemos que recordar qué pasó en el monte Sinaí. En el monte Sinaí es donde de pronto Moisés llegó y vio una zarza ardiendo y habló con Dios. El monte Sinaí es donde Dios desciende sobre eso y escribe la ley para establecer a un pueblo. El monte Sinaí es donde Moisés tomó y le pega una roca y fluye agua de aquel lugar. El monte Sinaí es aquel lugar donde descendió la presencia de Dios. Y uno diría, ¿qué no es el mejor lugar para estar en el Sinaí? ¿Qué mejor que estar en el... Yo quisiera no tener un momento Carmelo, me gustaría tener un momento Sinaí. Ahí donde Dios le dio la ley al pueblo, ahí empieza a hablarle Dios a Elías. Y le hace la pregunta, ¿qué haces aquí? Anota esto en tus hojas. Donde Dios formó al pueblo, es donde Dios va a reformar a Elías. De la manera que Dios hizo un pueblo, el pueblo de Israel, en ese mismo lugar que es su palabra, es donde nos va a reformar a nosotros, transformar nuestra manera de pensar. Pero van a notar lo siguiente: en el desierto es donde magnificas el mal y donde menosprecias el bien. Yo sé que esto nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí. El desierto no es el ataque, no es el valle donde te está atacando el enemigo y lo estás reprendiendo, lo que sea. Este es el lugar donde, oye, parece que mis oraciones no se oyen. Estoy orando y absolutamente nada. ¿Cuántos han experimentado un momento de silencio de Dios? Como que nada. Unos 5. La realidad, Elías había tenido experiencias grandes. Todo lo que declaró, todo lo que hizo, todo lo que había logrado. Y lo curioso es que él no se daba cuenta que todo lo que hizo en el Carmelo había salido a noticias de todo mundo y había un avivamiento en Israel. Con el pueblo judío estaban en avivamiento diciendo, ¿viste lo que Dios hizo? ¿Vieron el poder de Dios? Y qué magnífico. Allá está habiendo un avivamiento. Mientras tanto, Elías se siente solo, abandonado. Y miren lo que dice cuando... lo tengo que leer así. Miren lo que responde. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Cómo respondió? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo.
derribó sus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Fue totalmente sincero. Fue totalmente sincero. Es la queja de él diciendo, magnificando el mal, y mira todo lo que está pasando y mira que yo soy el único que queda. Y la voz de Dios, esto es importante que tengas anotado, la voz de Dios siempre volverá a ti sin condenarte. Y noten cómo dice el Señor, y el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí. Me encantó esa frase. Porque Jonás cuando falló a Dios, lo echan al mar. Recuerden que un barco se estaba hundiendo no por todos los pecadores, idólatras y malos que había en el barco, sino por un profeta que no estaba haciendo su trabajo. Hoy en día las ciudades se están hundiendo no porque hay tanto pecado, idolatría en todos lados, sino porque la iglesia, los profetas de Dios no están haciendo su trabajo. Lo echaron al mar, se lo traga el pez, va y lo devuelve el pez porque era un profeta, aparentemente estaba malo, y le provocó un dolor de estómago al pez y lo devolvió. Pero cuando está ahí, me imagino lleno de todo lo que vendría en el estómago también del pez cuando tiene que devolver. Y no dice Dios, ándale Jonás, ¿ya aprendiste tu lección? No le dice eso. Dice capítulo 3, versículo 1 de Jonás, y vino palabra del Señor a Jonás nuevamente diciendo. Wow. Ahora es con Elías. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Nunca te has hecho esa pregunta? Cuando dices, se me hace que ya nada está dando resultado, no veo nada, no veo que todos mis esfuerzos no funcionan y de pronto el Espíritu Santo llega a ti y te dice, ¿y qué haces aquí? La voz de Dios siempre llegará sin condenarte y no te dice, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. A mí me intrigó eso porque Él está parado frente a Dios. Y de pronto algo empieza a suceder. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio, en el fuego. Y después del fuego hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió, se paró a la entrada de la cueva. Entonces la voz le dijo, susurrando a su oído, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios lo que estaba mostrándole en ese momento es que cómo nos encantan lo magno, las grandezas, el poder, las manifestaciones y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y por qué no hay milagros? ¿Por qué no? Qué bonito es lo magno. Pero el susurro de Dios llega. Y llega, anótalo. Dios no quiere manifestarse solo en lo magno, sino a veces en la cercanía. El susurro de Dios es porque está cerca, no necesita gritar. Puede llegar cerquita de ti y decirte, hola, hola, aquí estoy, aquí estoy. No te tienes que preocupar. Hay ocasiones donde te sientes solo, donde parece que nada está dando resultado.
Porque anota, por favor, el agotamiento espiritual llega después de trabajar para Dios con todo tu corazón. Y él le dice, yo serví con todo lo que tenía al Señor y mira lo que me ha pasado. No es descanso físico lo que necesita, era un descanso espiritual, es darte cuenta de que Dios está contigo. Que tú puedas entender cuando lees, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Estaba frente a Dios. Y Dios no le habló en lo magno. Dios no le habló en lo maravilloso. Le habló en la cercanía. Algo que Elías no había percatado cuando tuvo una amenaza. Cuando tuvo miedo, huyó. Porque en el miedo no fue guiado por Dios. Yo puedo regresar y me encanta ver lo que dice en el capítulo 17, Primera de Reyes 17, en el versículo 1. Dice, el Señor le habló, dice, tan cierto como el Señor vive. En el versículo 2 dice, después el Señor le dijo. En el versículo 8 dice, y el Señor dijo a Elías. Y de pronto en el capítulo 18 dice, y el Señor le dijo a Elías, y siempre Dios hablándole, pero en el temor es difícil recurrir a Dios. Y de pronto se encontró agotado. Salmo 34, versículo 18. Dice, el Señor está cerca a los que tienen el corazón quebrantado y el espíritu destrozado. Noten, después de la segunda vez que le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Volvió a responder. No, ¿ustedes recuerdan el término copy-paste? Noten su oración. He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida, ahora me busca para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y sigue hasta el desierto de Damasco. Y cuando llegue ahí, unge a Asael y de pronto el Señor le da una nueva encomienda. Está cerca el Señor cuando estás desesperado. Está cerca el Señor cuando estás en soledad o cuando estás en tristeza. Yo no sé por qué nos pasa, pero el Salmo 139 lo olvidamos por completo en el momento del desierto. ¿A dónde iré? A esconderme de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las montañas o habito en los océanos más lejanos, ahí me guiará tu mano. Me sostendrás con fuerza. ¿Qué tan cerca tiene que estar Dios para decirte, aquí está mi mano? Puedes tomarla aquí. Y muchas veces tu soledad es momento de escuchar a Dios.
Y te darás cuenta en ese momento de soledad que Emmanuel está contigo, aún en el desierto. En medio de todo el ruido y todo lo que se escucha y la bulla, Dios está cerca de ti hablando. Lo regresó a su llamado y se convierte ahora en el mentor de Eliseo, para lo grande que iba a ser ahora Eliseo. Yo no sé si tú estás pasando por un momento de desierto. A lo mejor estás en el valle y hay algo que te ha atacado a tu vida, a tu familia, a tus finanzas. Cierra tus ojos, por favor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Solo por un momento, con total silencio, si tú has estado pasando por un momento de desierto, donde dices parece que esto no se va a acabar, o has estado pasando por un valle donde dices qué difícil ha sido el momento y el ataque a mi salud, a mis finanzas. Si ese eres tú, levanta tu mano ahí donde tú estás. Y por favor, percibe ahorita el Espíritu Santo que está cerca, haciéndote una pregunta. ¿Qué haces aquí? Porque estás frente a la presencia de Dios. ¿Qué haces aquí? Cada uno de ustedes tiene un llamado muy específico, muy grande. Y el enemigo va a traer palabras de amenaza para hacerte huir de ese llamado que Dios te ha dado. El llamado del reino, el llamado del cielo. Y esa va a ser la pregunta más importante que vas a tener que responder hoy. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si frente a mí está el Dios del universo, el Todopoderoso. A la iglesia de Éfeso le dijo: me encanta cómo has servido, cómo has hecho todo, pero una cosa nada más: has abandonado tu primer amor. Algunos de ustedes se han hecho constantes en venir a la iglesia, qué bueno, pero ya no hay amor por el Señor, ya no hay pasión por el Señor. El Señor esta mañana te dice: ¿qué haces aquí? Aquí estoy. En tu dolor, aquí estoy. En tu dificultad económica, aquí estoy. En tu enfermedad, aquí estoy. Padre Celestial, cómo hay cosas pequeñas como alguna amenaza que nos hace ver perspectiva distinta. No podemos ver el poder tuyo,
y magnificamos el mal que nos ha llegado. Tú llegas con Elías y no solo lo encomiendas a un trabajo nuevo, le hablas del avivamiento. No, no eres el único, hay 7,000 como tú, listos para pararse y declarar a Dios. Hoy, Señor, que tu Espíritu Santo susurre a nuestro oído, a nuestro corazón, y que nos diga otra vez: no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí y yo te responderé. Sánanos, Señor, para poder escuchar el susurro de la voz de tu Espíritu Santo que está cerca. Si tú estás aquí y no conoces al Señor como Salvador, hoy te invito a que conozcas al Señor. Haz esta oración, hagamos toda esta oración. Los que me están viendo en pantalla, hagan esta oración. Digan: Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador. Perdona mi pecado, límpiame de lo malo y reina en mí para siempre. Gracias por dar tu vida en la cruz por mí. Ahora eres Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Si hiciste esa oración por primera vez, nunca habías hecho una oración así. Si estás aquí y es primera vez que hiciste la oración, pudieras levantar tu mano rápidamente. Nada más para gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá? A esas personas siempre les decimos: bienvenidos a la familia de Dios. Alguien se va a acercar a ustedes a darle, puestos de pie. Si tú recibiste a Cristo e hiciste esa oración por primera vez en línea, escribe la palabra acepto y vamos a enviarte material que te pueda ayudar a crecer. Al final, a lo mejor todavía te sientes en un desierto, va a haber personas aquí que quieren orar contigo. Permítanme hacer esta oración final. Que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que hagas, lo que digas, lo que toques, lugar que pise la planta de tu pie, sea prosperado en abundancia en el nombre poderoso de aquel nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. El Señor les acompañe y les guíe. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Al salir de este lugar, ámense unos a otros. Que Dios los bendiga.